Hoy vamos a sumergirnos en un material que, la verdad, se siente distinto. Es un texto, se llama Salem y el espejo del amor, y más que un análisis intelectual, lo que propone es casi una meditación. Sí, es otra cosa. La idea es que conversemos con calma sobre tres conceptos que me parecieron luminosos, que nos invitan a ver la espiritualidad desde un lugar de mucha compasión, de mucha paz. Claro. Vamos a explorar qué es eso del efecto espejo de amor, cómo podemos darle la vuelta a la idea del sacrificio para que no duela, Ajá. y al final algo muy práctico. ¿Dónde se esconde lo sagrado en nuestro día a día? Es una excelente forma de plantearlo, porque el texto desde el principio nos pone en un contexto muy particular. ¿Sí? La vida en la Tierra es una escuela de la existencia, o sea, no es el destino final ni un castigo. Es como un gimnasio para el alma. Exacto, un gimnasio, un lugar diseñado específicamente para que nuestros sentidos espirituales, que a lo mejor tenemos un poco atrofiados, se ejerciten. Claro. La misión, si se le puede llamar así, es aprender a observar el mundo y a nosotros mismos con humildad. Es una preparación. ¿Una preparación para qué? Pues porque la armonía que nos espera, dice el texto, es de una frecuencia tan alta que sin este entrenamiento simplemente no podríamos soportarla. Sería como escuchar una música bellísima a un volumen ensordecedor. ¡Wow! Me encanta esa imagen del gimnasio espiritual. A ver, vamos a entrarle al primer ejercicio, que para mí es el centro de todo. Venga. El texto lo llama el espejo del alma. Y la idea me vuela a la cabeza, que lo que vemos en los demás, sobre todo lo que nos irrita, lo que juzgamos, no habla tanto de ellos, sino que es un reflejo de nuestro propio estado interior. ¿Cómo es esto? Porque suena cliché, pero el texto le da una profundidad que me parece fascinante. Totalmente. Va mucho más allá del típico lo que te choca, te checa. Sí, sí. La propuesta es que el objetivo principal de esta escuela es pulir ese espejo interior. La meta no es que el mundo deje de tener oscuridad. Que eso es imposible, además. Claro. La meta es que nuestro espejo esté tan limpio, tan pulido, que sin importar la sombra que se le ponga enfrente, lo único que pueda reflejar sea luz. Ok. Y aquí es donde el texto introduce una advertencia muy sutil, pero creo yo fundamental. La llama la trampa del orgullo espiritual. Aquí es donde la cosa se pone buena. Porque esto lo hemos visto todos. Totalmente. El texto habla de la soberbia santa. Y es un retrato perfecto. Pensemos en alguien que, con un esfuerzo enorme, deja un vicio, cambia sus hábitos, limpia su vida por fuera. Un logro increíble. Un logro increíble, ¿no? Pero en el proceso, sin darse cuenta, se infecta de un virus mucho peor, el orgullo. Ajá. Empieza a ver a los demás, a los que todavía están en la lucha, por encima del hombro. Y su fe o su disciplina, que debería ser un puente de compasión, se convierte en un garrote para juzgar. Exacto. Y lo interesante es que el texto no lo plantea como un error moral, sino casi como una ley física. Como una ley física. Habla de una incompatibilidad del odio. Dice que cuando usas palabras sagradas o conceptos de luz para condenar, generas un ruido. Un ruido. Sí, un ruido que distorsiona tu propia frecuencia. Es como querer tocar una melodía de paz con un instrumento desafinado. El juicio y el amor, según esta visión, operan en frecuencias incompatibles. O sea que... No pueden coexistir en el mismo espacio. Pero, a ver, una pregunta que me surge. ¿No es natural sentir cierto orgullo por un logro, por una superación personal? Claro que sí. ¿Dónde está la línea entre una sana autoestima, el decir «lo logré», y caer en esta soberbia santa? Porque es una línea muy fina, ¿no crees? Es una pregunta clave. Y creo que la respuesta está en el foco de la emoción. Ok. El texto sugiere que la diferencia radica en si tu logro te conecta o te separa de los demás. Ah, claro. La autoestima sana te dice, pude superar esto y mi experiencia quizás pueda ayudar a otros que pasan por lo mismo. Te genera empatía, te vuelve más humano. Exacto. La soberbia santa, en cambio, te dice, yo pude superar esto y tú no. Por lo tanto, soy mejor que tú. Te aísla, te pone en una torre de marfil. Justo. Y la analogía que usa el texto para describir la mirada divina ante el error es conmovedora. A ver. No es la mirada de un juez con un mazo.
Es la tristeza de un padre que ve a su hijo tropezar y rasparse la rodilla. Vaya, eso lo cambia todo. La tristeza de un padre. No hay ira, no hay condena. El texto dice algo así como que el daño del error es para uno mismo. Te raspas tú, pero el daño del juicio es un ataque directo a esa compasión, a ese tejido que nos une a todos. Y creo que esto conecta de una manera muy directa con la segunda idea, que es quizá la más desafiante de todas. Sí. Hablemos del altar de la elevación, porque la palabra sacrificio, viene cargada de dolor, de pérdida, de ser una víctima, pero aquí se le da una vuelta de 180 grados. Lo fascinante aquí es precisamente ese giro de perspectiva. El texto nos pide imaginar un altar, pero no es una losa fría de mármol donde se inmola a una víctima. No. Es una piedra de luz. Y el punto crucial es nuestra posición con respecto a ese altar. Nuestra posición. Sí, la visión tradicional nos coloca debajo del altar como víctimas aplastadas por el peso de la injusticia, clamando al cielo por venganza. Por un castigo para nuestros verdugos. Sí, esa es la imagen que todos tenemos. La víctima que grita justicia. Exacto. Pero la propuesta de este texto es que el verdadero acto espiritual es posicionarse voluntariamente sobre el altar. Sobre el altar. Sobre el altar. No eres la víctima aplastada, eres la ofrenda consciente. Te elevas sobre la piedra, y desde esa posición elevada, tu perspectiva cambia por completo. Claro. Ya no miras hacia arriba pidiendo venganza, miras a tus agresores y, desde el amor, ofreces tu experiencia para iluminarlos a ellos. Espera, déjame procesar esto porque es muy fuerte. Estar arriba del altar significa que tu entrega no busca el castigo para quien te hizo daño. ¿No? Al contrario, pide luz para su camino. O sea que el acto máximo de poder espiritual no es derrotar al enemigo, sino desear su iluminación. Exactamente. Esto suena casi sobrehumano. Para alguien que ha sufrido una traición, un abuso, una injusticia real, ¿no podría sentirse esto como una invalidación de su dolor? Claro, es la objeción más lógica y más humana. Y creo que el texto no sugiere que sea fácil, ni que se deba a negar el dolor. El dolor es real y hay que sentirlo. Ok. Pero nos habla de una etapa posterior. Se trata de transformar la energía de ese dolor. Mientras pidas castigo, sigues energéticamente atado a tu agresor. Tu bienestar depende de su sufrimiento. Sigues conectado a esa persona. El acto de ofrecer luz para su camino es el acto de liberación final. Es cortar ese lazo. Y el ejemplo que usa el texto es el más radical y conocido, el de Esteban. Claro. La narración dice que mientras las piedras le caían encima, su petición no fue «Dios castígalos», fue «Padre, perdónalos». Sí, y lo dice mientras los están matando, no años después en una terapia. En el acto mismo. En el acto. La conclusión que saca el texto de esto es tremenda. La verdadera santidad no se esconde para exigir justicia, se eleva para irradiar perdón. Y si lo conectamos con lo del espejo, este sería el estado de pureza máximo, ¿no? Un espejo al que le avientan piedras y lo único que puede reflejar de vuelta es luz. Exactamente. Es lo que el texto llama el grado final de la escuela terrenal. Es la graduación. ¿La graduación? Lograr ese nivel de compasión incondicional es la culminación de todo el aprendizaje. Es demostrar que sin importar cuánta oscuridad te proyecten, tu naturaleza interna es inalterablemente luminosa. Es un estado de paz. Que ya no depende de las circunstancias externas. Ok, todo esto es increíblemente profundo. El espejo limpio, el altar de la elevación, pero suenan como metas de toda una vida. Sí, lo son. ¿Y qué significa todo esto en la práctica? O sea, ¿cómo se aterriza en el día a día de una persona que no está siendo apedreada, sino que simplemente está lidiando con el tráfico, el trabajo o las preocupaciones? Sí, en lo cotidiano, y lo que el texto llama la geografía del espíritu. Y es la pieza que une todo, porque nos dice dónde practicar. La pregunta que plantea el texto es muy directa. ¿De verdad necesitamos peregrinar a lugares lejanos, a tierras santas, para encontrar la presencia divina? Y la respuesta es un no rotundo. Sostiene que esta presencia no se encuentra en la distancia, sino en la proximidad de lo cotidiano. Claro, la santidad no es una coordenada en un mapa, es un estado de percepción. Y da ejemplos muy humildes. Si no puedes sentir lo sagrado en el establo que está al lado de tu casa, o en el silencio de tu propio cuarto,
¿De qué te sirve cruzar un océano? Exacto. Y a esa capacidad de percepción la llama ataraxia, que en este contexto la define como la capacidad de asombrarse con lo simple. Me encanta esa definición. Es poder ver esa chispa de divinidad en el café de la mañana, en la cara de tu mascota, en la lluvia. Y lo contrasta con lo que llama ceguera espiritual, que es esta ansiedad moderna de estar siempre conquistando algo nuevo. Y no habla solo de cosas materiales, sino también de experiencias. Sí, de acumular experiencias. La necesidad de tener el último teléfono, de viajar al lugar más exótico para la foto de Instagram, de coleccionar trofeos, logros, como si la vida fuera una lista de pendientes. Es una crítica muy actual. El texto sugiere que esa búsqueda incesante hacia afuera es un síntoma de un vacío interior. Claro, Y extiende esta idea a un respeto profundo por toda la creación. Hay una parte muy específica que me impactó. ¿cuál? Dice que sacar a una criatura de su hábitat natural, y da igual si es por diplomacia entre países, por ego para tenerla en un zoológico privado o por simple capricho, es un insulto a la creación. Fuerte. Porque cada ser, cada planta, cada animal tiene un propósito y un lugar en el diseño divino, y alterarlo por nuestro egoísmo es una muestra de esa ceguera. Es una forma de decir que nuestra relación con el planeta también es un reflejo de nuestro espejo interior. Por supuesto. Si no podemos respetar el hogar de un animal, ¿cómo vamos a respetar el espacio sagrado en nuestro vecino? Imposible. La conclusión a la que llega es bellísima. La verdadera Tierra Santa no es un lugar al que se viaja, no. Es cualquier rincón del universo, por humilde que sea, donde un alma en paz decide detenerse, observar y maravillarse con la obra de Dios. Tu balcón puede ser Tierra Santa, tu cocina puede serlo. Totalmente. Es llevar el templo adentro, dejar de buscarlo afuera. Entonces, si unimos las tres piezas, el rompecabezas que se arma es muy coherente. Primero, A ver. la manera en que vemos el mundo, y sobre todo a la gente, es un diagnóstico de nuestra salud espiritual. Ese es el espejo. Sí. Segundo, la respuesta más elevada ante el dolor no es la venganza, sino la transformación de ese dolor en un acto de amor que libera. Ese es el altar. El altar de la elevación. Y tercero, el campo de entrenamiento para todo esto no está en un monasterio en el Tíbet, está aquí y ahora, en nuestra capacidad de encontrar paz y asombro en lo más simple. Y un matiz importante que añade el texto es que no se trata de buscar una perfección instantánea. Ah, eso es clave. Habla de un aprendizaje constante, de caídas y recaídas. De hecho, introduce un concepto final que llama justicia lógica. Y me parece clave para quitarle el miedo a todo esto. Justicia lógica. No habla de un Dios castigador, habla de una especie de ley de resonancia. Como de física otra vez. Exacto. Dice que quien no aprende a vivir en amor, quien no limpia su espejo, no es que sea castigado, es que simplemente no es compatible con una realidad de paz y armonía. No resuena con esa frecuencia. No es una sentencia, es una consecuencia natural, como intentar escuchar una estación de radio AM con una radio FM. No es que la radio FM te odie, es que simplemente no están en la misma frecuencia. Me quedo con esa idea de la compatibilidad, de la frecuencia. Le quita todo el peso del juicio y la culpa. Totalmente. No es un examen moral, es una afinación personal. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, una reflexión que se desprende de todo esto. Si el perdón es el grado final de esta escuela, y nuestra alma es ese espejo, ¿qué pequeña mancha podríamos intentar limpiar hoy en nuestro propio reflejo? No se trata de juzgar lo que vemos afuera en el otro, sino de elegir, quizá en un solo momento del día, en el tráfico, en una discusión, en lugar de reaccionar con una sombra, intentar conscientemente irradiar un poquito más de luz desde adentro.